Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a la señora Potts. Espero que te guste. Mide 22 centímetros de aquí a la asa y 20 centímetros de abajo hacia arriba. Espero que te guste. Vean, se veía más sencilla, pero creo que no. Pero creo que sí me salió. Bueno, eso creo que yo. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Vean. Y que te animes a suscribirte si no estás suscrito. A continuación voy a dar la lista de materiales para hacer la teterita. A ver si mañana o pasado mañana hago al hijo, que no me acuerdo el nombre, pero es la tacita. Espero que me salga. Y vean. Ok. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como vieron, hice a la señora Potts de La Bella y la Bestia. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ay, déjenme pongo crema. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ahora sí que es al que tengan a la mano. Y voy a utilizar en color blanco para el cuerpo de la tetera. Voy a utilizar lila, porque no es morado, es un bajito lila, para la base de la tetera y la tapa de la tetera. Amarillo para todo lo que es el adorno el mango de la tetera, la orilla de la tapa. Voy a usar rosa voy a usar para la tapita donde agarras la tapa de la tetera, o sea, el puntito de hasta arriba para destapar la tetera. Es para eso. ¿Qué más? Vamos a usar un gancho del número 3. Vamos a utilizar fieltro. El azul y el rosa, si tuvieran un azul más bajito es mejor para los adornos de la base de la tetera. El blanco y el negro son para los ojos de la señora Potts. Y creo que es todo. Entonces, hay un poco de estambre negro para hacer las pestañas de la señora Potts. Entonces, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo de la tetera. Ok, vamos a necesitar también una hojita de foamy delgadita. Entonces, en tono lila, ¿ok? Para los ojitos. Ok, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. En la vuelta 2 subo con la cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Así. 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo,
un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8, vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. Pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. Van 2, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo y me van a dar en total 48 puntos bajos. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 54 puntos bajos. Pero vamos a hacer esto. Voy a tomar el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo con el punto completo y regreso. Ok. En la vuelta 10 hacemos una cadena, tejemos 8 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 11 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Tentativamente, porque no sé si quede bien hasta esas vueltas, pero vamos a tejerla de la 11 a la 20, punto por punto, lo tejo y regreso. Son 60 puntos bajos en cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6,
7 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total. Ay, y no es cierto. Espérenme. Son 8. Es que agregué una vuelta más. Entonces serán 8 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me da un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4, 5, 6, 7 y 8. Y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 23 y 24 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 23 y 24. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, yo ya empecé a rellenar para ver la forma de la tetera. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 a la 28 voy a tejer punto por punto. A ver, cambio. Así, marco. Entonces, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la 26 a la 28. Punto por punto. ¿Sale? Ok, miren, ya agarró la forma de la tetera. Entonces, voy a rematar en corto porque si uno la tapita, tiene que ser en lila, porque si le hago en blanco se va a ver aquí el blanco y es lo que no quiero. Entonces, vamos a tejer la parte de aquí abajo. Y eso es en color lila y dorado. Ok. Para la base vamos a tejer una cadena. Y sin soltar las puntas, voy a jalar. Así. Y me sale una orejita. Voy a empezar donde pasa la línea de la unión de la vuelta. Y voy de afuera hacia adentro, clavo en las cadenas flotantes. Y jalo la cadena. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y así me sigo. 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No cuenten, no necesitan contar. Entonces hago 2 puntos bajos, un aumento. ¿Sale?
lo tejo y regreso. Son 48 puntos. A ver, espérenme. Hago esto. Son 48 entre 3. Entre 3. Son 16 veces. Entonces son 2 puntos bajos, un aumento 16 veces, más 48, y nos da un total de 64 puntos bajos. No lo iba a poner, pero mejor si lo pongo. ¿Ok? Y sirve que van aprendiendo cómo lo voy sacando. Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Ok, antes de terminar la vuelta voy a hacer esto. Clavo, pero voy a cortar el estambre amarillo. Y vamos a tejer, a cambiar el color a color lila. Vamos a doblar la punta, jalo el amarillo y hago un amarre. Voy a tratar de esconder estos dos dentro del tejido. Entonces hago una cadena y tejo punto por punto en la vuelta 2. Ok. Vuelta 2 y 3, punto por punto. Son 64 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lo tejo y regreso. Ok, voy a agregar 2 vueltas más. A ver, de la 2 a la 5. Entonces agrego 2 vueltas más, punto por punto, en color lila. Y vamos a cambiar a color amarillo después de terminadas las 2 vueltas más que agregue. Ok, entonces lo tejo, cambiamos el color y regresamos. Ok, miren, en la vuelta 6, 2, 4, 5, 6, vamos a tejer punto por punto, pero en color amarillo. Ok, así. Estoy escondiendo el amarre del cambio de color. Ahí. Así. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, y vamos a rematar, terminando la vuelta. Así. Ok, miren, ya quedó. Y vean la curvatura cómo se ve. Eso vamos bien. Entonces, vamos a tejer la tapa. Ok, primero la tapa. Sí, primero la tapa. Vamos a tejerlo en color lila. Ok. Vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y cierro la vuelta. Luego, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Entonces, tejo un punto bajo, un aumento, tomando la parte de atrás de la cadena. En la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Me va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer esto. Tejo una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7, 4, 6, 7, vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Así. En cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. De la vuelta 8 a la 10. Ok. En la vuelta 11 voy a hacer 2 cadenas y voy a tejer 2 puntos altos, una cadena y ahí mismo tejo 2 puntos altos. Tejo un punto alto y otra vez hago un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y luego tejo un punto alto y así me voy. Hago otro abanico en el siguiente punto. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo punto. ¿Ok?
lo tejo y regreso. Cambiamos a color amarillo cuando termine. Ok, miren. Ya quedó la tapita. Bueno, no toda, pero ya quedó. Ya cambiamos en la vuelta 12 a color amarillo. Y voy a hacer punto por punto. Vamos a hacer puntos bajos. Ok. Espérenme. Es que aquí... En medio de la cadena voy a hacer también un punto bajo. Ok. Y entonces ahora sí, punto por punto, lo tejo y regreso. Así. Ok. Ok, miren. Esto queda así. Y vean, ya quedó bonita. Pero no la voy a pegar ahorita porque nos falta tejer esto. Entonces, dejen algo de comer y regreso para terminar lo de la tapita. Vamos rápido, entonces, para que mañana ya suba el tutorial. Ok, voy a hacer el adornito de aquí. En color amarillo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Hagan de cuenta, voy a hacer una cadena, jalo sin soltar las puntas y me da esto. Una orejita. Yo le llamo esto orejita, pero no se llama. Técnicamente no se llama así. Entonces, voy a atravesar la cadena flotante. Según yo, son 12 cadenas flotantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jalo y voy a tejer una cadena y aquí mismo tejo un punto bajo. Entonces, voy a tejer punto por punto. La primera vuelta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Así. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena. Ay. Una cadena. Hago un punto bajo, un punto alto. Un punto bajo, un punto alto. Un punto bajo, un punto alto. Un punto bajo. Y así por toda la vuelta. Un punto alto, un punto bajo. Un punto alto, un punto bajo. Y un punto alto. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok?
así. Entonces, vamos a cortar y rematamos. Vamos a hacer la esferita que lleva aquí arriba, ¿ok? Así. Ok. Vamos a empezar el adornito de la pelotita en color rosa. Ay, es que me había equivocado hace rato. Dije lila y es rosa. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 3 a las 6. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer 6 disminuciones. ¿Ok? Las tejemos. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Voy a dejar un poco de estambre para cerrar la bolita. Miren, ya la rellené, pero me hizo falta un poquito. Entonces, con la ayuda de las tijeras voy a rellenar. Así. Un poquito más. Ahí está. Entonces, vamos a cerrar el círculo para poderlo pegar al centro de lo amarillo. Entonces, vamos a hilvanar así. Y jalo. Y va a quedar así. Y mando para otro lado. Rematé antes de mandarlo a otro lado. Entonces, cortamos. Y voy a pegar aquí adentro el circulito. ¿Cómo le hago? Vamos a poner silicón líquido. En el fondo. Solo en el fondo. No le pongan en las paredes, solamente en el fondo. Y donde remate, lo introduzco. Así. Y vean. Esta tirita la voy a esconder. Clavo en el estambre amarillo. Y luego ensarto. Vamos a cortar. Así. Que necesitaba dejarla secar. Entonces, así escondo también esta tirita.
y por mientras dejamos secar. No la voy a coser ahorita, voy a dejar que seque un poquito para poderla unir a la cabeza. Entonces, vean. Es que esto va así. Y con el lila vamos a coser la cabeza. Entonces, vamos a ensartar la aguja. Hago el nudo. Y hago esto. Espérenme. Sí. Voy a paso la aguja. Y aquí. Voy a agarrar un pellizquito de aquí de la tapita. Y agarro el punto. Y agarro un pellizquito de acá arriba. ¿Ok? Entre el holán y la última vuelta. Y así me voy. Agarro la cadena. Agarro el pellizquito. Tomo la cadena. Y hago el pellizquito. Así me voy todo alrededor y regreso. Si ven que les hace falta relleno, nada más es cuestión de que lo introduzcan y vayan uniendo. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, para hacer el asa, por quinta vez vamos a tejer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Cerramos el círculo y vamos a tejer una cadena y tejo 10 puntos bajos. Espérame, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos con un punto deslizado. Entonces, de la vuelta 2 a la 29, no, a la 30, vamos a tejer punto por punto. Ok, vamos a ir rellenando conforme vamos avanzando para que no nos cueste trabajo rellenar. Esto lo vamos a girar así, lo vamos a voltear para que puedas tejer por toda la orilla. Son 10 puntos en cada vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena. Entonces lo tejo de la vuelta 2 a la 30 y regreso. Ok. Ok, miren, ya terminé a la vuelta 30. En la vuelta 31 vamos a hacer esto. Una cadena y vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3,
4 y 5. Ay, perdóname, son 5 disminuciones, sí, porque son 10 puntos bajos. ¿Ok? Y entonces voy a rematar. Iba a dejar bastante estambre para cerrar aquí, pero ahorita vemos eso. Voy a rellenar la pura puntita. Así. Entonces, voy a rematar. Así. Y lo mando a otro lado. Así. Y entonces voy a coser primero la parte de arriba. Esta que está abierta. Así. Hago un nudo, pero grande para que quede atorado. Entonces, va a quedar aquí. Así. Entonces, pellizquito arriba, pellizquito abajo. Ok. Así, en todo alrededor. Así. Ok. Y vean. Así. Y vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Vamos a hacer otra vez el nudo para unir la parte de abajo. Aquí. La alineo y hago pellizquito aquí. Y me paso del otro lado. Y otra vez hago pellizquito acá. Así. Y vamos a rematar. La clavo y la mando a otro lado. Y vean, ya está quedando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los adornitos de aquí para que quede tiesecita la
o haremos la trompita. No, vamos a hacer la trompita de la tetera, ¿ok? Y al final vamos a rematar, a decorar. Entonces, vamos con el estambre blanco. Ok, vamos a empezar con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la tercera vuelta voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. De la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Lo tejo y regreso de la vuelta 8 a la 12. Así. Ok, ya terminé la vuelta 12. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Giro el tejido y en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 5 veces y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 15 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Dejen marco. Ay, ay, ay. Que esta es la vuelta 15 a la 18. Lo tejo y regresamos. ¿Sale? Es que esto va a agarrar como
como una curva, pero ahorita lo ven, ahorita que termine, ¿ok? Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 5 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Ok, lo dejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 giro el tejido, subo con una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. A ver, 5 veces y me va a dar un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Creo que es la última vuelta para que quede así. ¿Ok? Sí, es la última vuelta. Lo tejo. Rematamos, pero dejo estambre. Bastante estambre para unirla a la cara. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo. Ok, miren. Voy a rellenar esta parte y vamos a poner la nariz exactamente al frente de la manita. A ver, espérenme. Y la voy a poner en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7. Así. Ay, agarré un pedacito. Y entonces vamos a alinearla. Y aquí vamos a hacer su mentón. Creo que se dice mentón. Y vean, va a ir así. Entonces, vamos a coserla todo alrededor. A ver. Pero esto va a ir como raro. Ahorita veo. Y creo que la vamos a tener que unir juntas para que ustedes vean cómo queda. Es que estoy viendo el dibujito animado. Ok, entonces. Así. Y voy a unir hasta esta parte donde hicimos los 15 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, la 1. Ay, disculpen, se fue a negro en la cámara y no sé por qué. Otra vez me lo hizo. Miren, esta parte donde terminé los 15 puntos, aquí voy a seguirme uniendo. ¿Ok? Entonces, no me puedo pasar de esta línea donde llegaron los 15, la de la orilla de los 15 puntos. ¿Ok? Vean. Es que, ¿cómo le hago? Así. Y hasta el otro lado. ¿Ok? Disculpen que no se los muestre, pero es que no me deja
La cámara no me lo permite, pero es fácil. No se pasen del límite de la línea. Y es para que se vea la trompita como derechita y se vea doblada. Vean. Entonces, sigo uniendo. Como aquí no me deja, entonces hago esto. Así. Y luego clavo acá. Así. Aquí. Y aquí ya hago otra vez la unión de del ladito de la tetera, de la trompita. ¿Ok? En donde cae, ahí. No necesitan jalarla, nada. Que quedó ahí en la orillita, busco el pellizquito para que quede la orilla de la tetera. ¿Ok? Y vean. Y así se ve diferente la tetera. Entonces, ya vamos a terminar. Es que creo que esta sí la teníamos que pegar juntas, porque si no, no me iban a entender. Así. Y voy a rematar. Vuelvo a rematar. Ay, perdónenme, es que sí, también creo que tengo algo de manías. Que tienen que ser 2 remates, si no, no me siento a gusto. ¿Ok? Entonces, vamos a cortar. Y ya quedó la teterita. Miren. Así. Déjenla lejos. Y vean. ¿Ok? Entonces, ya va bien la teterita. Y nos falta ponerle sus ojitos. Ah, no. Nos falta ponerle aquí su barbilla. Vamos a hacer la barbilla. Ok. Vamos a hacer casi la misma teoría del de la trompita. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Sí. Ok, vamos a rematar y dejamos bastante estambre para poder unirlo a la cara. Y voy a utilizar relleno. Vamos a ensartar. Y vamos a hacer esto. En serio que estoy feliz en cierto modo porque me estoy saliendo de mi área de confort. Nunca pensé
que iba a poder hacer este tipo de muñequitos. Ok. Voy a tratar de abarcar 4 filas debajo de la nariz. Es aquí. Así. Y la voy a centrar. Sé que no es fácil, porque sí, no es fácil unirlo. Así. Así. Y entonces ya nada más lo hago como ovaladita. Le doy yo la forma de ovalada. ¿Ok? Y la termino de unir y regreso. Disculpen, es que se me está resbalando y de veras que me está costando mucho trabajo. Pero es que no veo. Y entonces voy a ver. ¿Sale? Y vean, estoy uniendo aquí en la orilla de la trompa. Lo uno y regreso. Ok, voy a tejer. Voy a tejer. Voy a cortar piezas así en forma de oval, bueno, como un semicírculo. De 2.5 por 2.3 y tiritas azules de 0.9 centímetros por 2. ¿Ok? Ahorita les pongo cuántas utilicé, pero sí necesito cortar varias para todo alrededor. Si ustedes pueden conseguir el tono de azul más tendiendo a azul claro, les quedaría mejor. Yo nada más tengo este tipo de fieltro de este color. Entonces, lo voy a recortar y lo voy a ir pegando para ver cuántas piezas necesito. Miren, son como cuñitas, así como... Y voy a ir haciéndolas. ¿Ok? Entonces, no tiene que pasar las líneas amarillas. ¿Ok? Miren, es más. Así. Y vamos a intercalar. Dejen corto una rosa. En unas fotos sale lila y en otras sale rosa. Entonces ahí sí es al gusto. Ahí sí es como vean. Y vean, voy a intercalar. Y así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Así. Ok, miren, ya quedó. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rosas. Y fueron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 azules. Entonces, dejen anoto, son 8 rosas, 9 azules.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, tengo este plumín que es el Crayola Alternative y voy a pintar los labios de la muñequita. A ver, espérenme. Ahí está. ¿Vieron? Apachurro y ya. Entonces, vean. Así. Ya quedó. Entonces, ahora voy a hacer los ojitos. Para los ojos necesito el fieltro blanco y necesito el fieltro negro y necesito el foamy. Entonces, voy a hacerlos más o menos ovaladitos. Hago esto y los hago como en forma de huevito. A ver, creo que sí me salió. Entonces, vamos a hacer el otro igualito. Y ahorita les doy las medidas. Esto me sale al tanteo. De veras que creo que ya es el callo que va agarrando uno. Que por eso luego me salen a la primera. Ahí está. A ver. Luego vamos a hacer los negros. A ver. Para hacerlo necesito recortar un cuadrito. Y vamos a hacer esto. Así. Así. Dejen ver si no le toca las gotas a mi esposo. Espérenme. Ay, sí le tocaba las gotas. Entonces, vamos a hacer el otro negrito, el ojo negrito. Así. Ok. Este me quedó de 2.2 por 3.5. Y este me quedó de 1.7 por 1.4. Ok. Así. El huevito queda hacia arriba. Y lo voy a poner a la mitad. Entonces,
hago esto. Este lado no me importa mucho porque y entonces, o sea, hago el circulito y lo parto a la mitad. Y hago esto. Ok. Y así los voy a pegar. Pero primero voy a hacer otro de este. Ok. Entonces lo recorto. Así. Así. Y me quedó de 2.4 por 1.6. Más o menos. O sea, ahí sí tienen que hacerlo al tanteo. Entonces, los pego así y ahorita lo pegamos a la muñeca. Ok, voy a usar de los mismos plumones de Crayola Alternative para las pestañas. Este, a diferencia del otro, no tengo que sumirle. Entonces, hago esto. Como si estuviera delineando sus ojos. Así. Y ahora lo hago del otro lado. Así. Ok. Si no tienes de esos, yo creo que puedes usar el Sharpie y dejar que seque tantito. Entonces, vamos a pegar sus ojos al costado de me quedaron un poquito grandes, entonces los voy a adaptar tantito. Vean. Si corté uno, el otro lo pongo encima para que tenga el mismo tamaño. Así. Ok. Ay, creo que ya los manché. Más o menos. Ok. Entonces, voy a pegarlos y regreso. Sé que me van a decir que no se parece o que... Pero es que hacerlos igualitos está muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, estoy adaptándolos. Ahí está. Y entonces ya cambiaron las medidas, pero tengo que darles la medida donde empecé, porque si no... Sí, sí quedaron. Entonces los pego y nos falta... Los voy a pegar un poquito abajo para hacer las cejas. Ok. Miren, voy a hacer sus cejas con estambre negro. Y hago esto.
Y me voy a la parte de en medio. A ver. Es que quiero que se parezca, pero no pensé que la cara me costara tanto. Entonces, voy a hacerlo hasta acá. Así. Y voy a ver si me alcanza a llegar hasta acá. Ah, sí alcancé. Y la otra la hago igual. Ay, así. Y aquí voy a rematar. Qué raro. Huele el cigarro de mi esposo. A ver, así. Más o menos. Hoy hice lo mejor que pude porque no me convenció mucho la cara. Pero lo demás sí. Quizás a ustedes les salga mejor la carita. Pero vean. ¿Saben cómo la veo? No tierna, sino como que la mirada me quedó muy dura. Pero pues no puedo hacer algo más. Ok, miren, ya quedó. Creo que sí quedó, miren. Le pinté sus labios. Entonces, quedó de 22 centímetros de aquí a acá y de 20 centímetros de aquí a acá. Espero que te guste. Sí me costó muchísimo trabajo. Pensé que iba a ser más fácil, pero no. Entonces, espero que te guste, que compartas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y esta fue una petición de una chica, creo que de Francia. Entonces espero que te guste, que me regales una manita arriba y que si no estás suscrito, que ojalá te animes a suscribirte. Tengo más tutoriales. Espero te gusten y nos vemos en el siguiente video. Bye.